La selección de Haití acusó que no hubo fair play por parte de Honduras en el preolímpico. Luego de que Haití tuviera que empezar el partido ante Honduras con un hombre menos y un portero improvisado en el preolímpico, el técnico de la selección acusó a la mala planeación y a la organización de todo lo que pasaron antes de medirse los catrachos. Teníamos la buena voluntad y hemos intentado de hacer todo lo posible para poder llegar a la hora, poder cumplir con las exigencias. Y luego también yo pienso que de alguna manera podía hacer valer el fair play también aquí un poco, en el sentido de que los exámenes, o sea, un ejemplo, en los últimos 4 días hemos hecho este examen como 4 veces, primero para poder tener la visa, segundo para poder también inscribir los jugadores y luego para poder entrar en el país. Y encima de eso tuvimos la posibilidad de llegar de hacer estos últimos test como 6 horas antes, y nos dolió un poco, por lo menos los responsables, la persona que estaba con nosotros no nos avisó de que no íbamos a tener los resultados y que nosotros podíamos hacer como hicimos con estos 2 jugadores que no pudimos hacer, que no pudieron dar resultados. Bueno, no es cuestión de culpar, es cuestión de nosotros entender un poco también de que eso es parte del juego, pero de verdad me hubiese gustado jugar este partido 11 contra 11. Y tenemos la sensación de que entre los 2 equipos no existe 3 goles de diferencia. A pesar de mucho respeto que le tenemos a Honduras, sabemos que es uno de los favoritos, pero de verdad nos sentimos muy apenados y muy tristes por los esfuerzos que hicieron los jugadores. Tuvimos muchas dificultades para poder llegar acá, porque junto con la situación que estamos viviendo en el mundo, con el COVID-19, nos costó mucho poder viajar. La Embajada de México tardó mucho en facilitarnos las visas y encima no tenemos un vuelo directo que sale de Puerto Príncipe hasta Guadalajara. Entonces esto nos complicó un poco. Como quien dice, pues hemos hecho ante aquí de los últimos días más de 10 test de COVID-19 antes de llegar acá. Nuestro último grupo pudo llegar ayer, prácticamente hoy en la madrugada, y a las 7 de la mañana tuvimos la posibilidad de hacer los tests. Y lo que nos sorprendió un poco, a pesar de que los tests se hizo de los laboratorios que nos propuso la organización, en este caso la CONCACAF, y un par de horas antes del partido supimos de que estos tests no iban a llegar, y por ende estos jugadores no iban a poder participar en el torneo.